Imagínate por un momento que alguien se burlara del recuerdo más hermoso de tu infancia. Eso fue exactamente lo que sintieron millones de personas cuando escucharon lo que dijo este presentador sobre Chespirito. Y la respuesta fue tan inmediata, tan contundente, que el hombre que se creía intocable quedó completamente destruido en cuestión de segundos. Esta es la historia de cómo se defiende un legado cuando alguien trata de profanarlo. Para millones de niños, las tardes tenían un ritual sagrado. Llegabas corriendo de la escuela, dejabas la mochila tirada en cualquier lado y te sentabas frente al televisor esperando que empezara El Chavo del Ocho. Era más que un programa. Era el momento donde toda la familia se reunía, donde los problemas del día desaparecían por una hora, donde la risa era pura y genuina. Roberto Gómez Bolaños había logrado algo extraordinario. Había creado una burbuja de felicidad en medio de la vida cotidiana. Sus personajes no eran solo entretenimiento, eran compañía. El Chavo era ese amigo que todos queríamos tener. El Chapulín era el héroe torpe pero valiente que todos llevamos dentro. Don Ramón era el adulto que nunca perdía su corazón de niño. Y cuando ese hombre murió, en 2014, no solo se fue un comediante. Se fueron esas tardes mágicas. Se fue esa inocencia. Se fue una parte de la infancia que nunca volvería. Roberto se había convertido en algo más poderoso que la fama. Se había convertido en amor puro. Por eso, cuando alguien decidió burlarse de él, no se estaba burlando solo de un hombre muerto. Se estaba burlando de los recuerdos más preciados de toda una generación. Se estaba metiendo con algo sagrado. Y en México, cuando tocas algo sagrado, las consecuencias llegan rápido. Muy rápido. La historia que estás a punto de escuchar sucedió en los estudios de Televisa, frente a cámaras encendidas, con millones de personas viendo en vivo. Un presentador, acostumbrado a decir lo que se le ocurriera sin pensar en las consecuencias, cometió el error más grande de su carrera profesional. No sabía que había personas presentes ese día que habían trabajado directamente con Chespirito. No sabía que algunas de esas personas lo consideraban familia. No sabía que sus palabras iban a ser escuchadas por gente que tenía el poder de destruir su reputación en segundos. Y definitivamente, no sabía que todo iba a quedar grabado para la posteridad. Porque hay momentos en la televisión que se vuelven historia. Momentos donde una persona revela quién es realmente cuando cree que puede salirse con la suya. Este fue uno de esos momentos. Un momento donde la arrogancia se encontró cara a cara con la justicia. Un momento donde alguien aprendió, de la manera más humillante posible, que hay cosas en este mundo que simplemente no se tocan. Y todo comenzó con lo que parecía ser una mañana normal en los estudios más importantes de México. Las luces se encendieron a las 9:30 de la mañana. El programa en vivo comenzó como cualquier otro día. Los televidentes que sintonizaron esperaban la mezcla usual de noticias del espectáculo, entrevistas ligeras y esos comentarios polémicos que habían hecho famoso al presentador. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. En el foro estaban presentes varios invitados especiales. Entre ellos, Edgar Vivar, el querido Señor Barriga, y Ñoño, de los programas de Chespirito. También estaba María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina. Habían sido invitados para hablar sobre un homenaje que se estaba preparando para Roberto Gómez Bolaños, a 4 años de su muerte. El presentador los había recibido con sonrisas aparentemente cordiales, pero quienes lo conocían bien notaron algo extraño en sus gestos. Había una tensión contenida, como si estuviera esperando el momento perfecto para soltar algún comentario. Los primeros 20 minutos del programa transcurrieron normalmente. Edgar Vivar compartía anécdotas hermosas sobre los días de grabación. Hablaba de cómo Roberto era un perfeccionista, pero también un hombre generoso que trataba a todo su equipo como familia.
Roberto nos cambió la vida a todos, decía Edgar con esa sonrisa genuina que lo caracterizaba. No solo como actores, sino como personas. María Antonieta asentía, recordando cómo Chespirito había sido una figura paterna para ella, cómo la había protegido y guiado durante años. El público en el estudio escuchaba con respeto y cariño. Las redes sociales se llenaban de comentarios emotivos de gente compartiendo sus propios recuerdos con los programas. Todo iba bien. Demasiado bien para el gusto del presentador. Fue durante una pausa comercial cuando las cosas comenzaron a cambiar. ¿En serio van a estar toda la hora hablando de lo mismo?, murmuró el presentador, pensando que los micrófonos estaban apagados. Pero no lo estaban. Su comentario se escuchó claramente en la transmisión, y aunque fue apenas un susurro, fue suficiente para cambiar la energía del foro. Edgar y María Antonieta se miraron extrañados. Los técnicos intercambiaron miradas incómodas. Cuando regresaron del comercial, el presentador tenía esa sonrisa forzada que usaba cuando quería parecer inocente. Bueno, hemos escuchado muchas cosas lindas sobre Roberto Gómez Bolaños, dijo, arrastrando las palabras con un tono que no sonaba precisamente sincero. Y yo me pregunto, hizo una pausa dramática, ¿no creen que ya es hora de ser un poco más objetivos? Edgar Vivar frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Pues mira, con todo respeto, continuó el presentador, pero su tono dejaba claro que no había respeto alguno en lo que estaba a punto de decir. A veces siento que la gente idealiza demasiado a las personas cuando se mueren. El silencio en el foro se volvió pesado. Roberto era un comediante, ¿no? Un tipo que hacía reír. Pero no era, no sé, Einstein. No cambió el mundo. Solo hacía programas para niños. Las palabras cayeron como bombas. María Antonieta palideció visiblemente. Edgar se tensó en su silla. Pero el presentador, intoxicado por su propia arrogancia, no podía parar. Y los programas, siendo honestos, eran bastante simples. No es que fueran Shakespeare precisamente. Era humor básico, para gente. Bueno, para gente básica. La cámara captó el momento exacto donde Edgar Vivar apretó los puños. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a cambiar de tono dramáticamente. ¿Qué está diciendo este idiota? ¿Cómo se atreve? Fuera, fuera de la televisión. Pero lo peor todavía estaba por venir. El presentador, alimentado por lo que interpretó erróneamente como silencio de respeto, decidió rematar. Además, dijo con esa sonrisa despectiva que ya había perfeccionado, tampoco es que fuera muy elegante, ¿no? Un señor gordito, haciendo payasadas. No entiendo por qué la gente lo pone en un pedestal como si hubiera sido un genio. Fue en ese momento cuando Edgar Vivar hizo algo que nadie esperaba. Se quitó lentamente el micrófono. Se levantó de su silla con una dignidad que contrastaba brutalmente con la vulgaridad que acababa de escuchar. Y sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la salida del foro. Las cámaras lo siguieron, captando cada segundo de lo que se estaba convirtiendo en uno de los momentos más tensos en la historia de la televisión mexicana. El presentador, finalmente consciente de que algo estaba terriblemente mal, tartamudeó. Edgar, espera, no te vayas, esto es televisión en vivo. Pero Edgar Vivar se detuvo. Se volteó hacia las cámaras. Y lo que dijo después cambió todo para siempre. Edgar Vivar se quedó parado ahí, frente a las cámaras, con una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión del momento. Sus ojos, habitualmente llenos de bondad, ahora reflejaban algo diferente: dolor, decepción y una firmeza que pocos habían visto antes. ¿Sabes qué?
dijo Edgar, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que hizo que todo el foro guardara silencio absoluto. Hablas de Roberto como si lo hubieras conocido, como si hubieras trabajado con él, como si hubieras visto lo que yo vi durante más de 20 años. El presentador intentó interrumpir, pero Edgar levantó la mano. No, ahora me toca hablar a mí. La audiencia en vivo contuvo la respiración. Los técnicos no sabían si cortar la transmisión o dejar que continuara. Los directores, desde la cabina de control, decidieron dejar las cámaras rodando. Roberto Gómez Bolaños, continuó Edgar, no era solo un comediante. Era un escritor que creó más de 1000 sketches. Era un compositor que escribió las canciones que marcaron la infancia de millones de niños. Era un director que manejaba equipos de más de 50 personas. Su voz se fue haciendo más firme con cada palabra. Pero más importante que todo eso, era un hombre que nos daba trabajo a más de 100 familias, que pagaba sueldos justos cuando otros productores explotaban a los actores, que nunca se sintió demasiado importante para saludar al utilero o para preguntar por la familia del camarógrafo. María Antonieta de las Nieves se había puesto de pie también, con lágrimas en los ojos. Y hablas de él como si fuera un señor gordito haciendo payasadas. La voz de Edgar se quebró ligeramente. Ese señor gordito me enseñó todo lo que sé sobre actuación. Me trató como a un hijo durante décadas, y cuando yo estaba enfermo, él pagó mis medicinas de su propio bolsillo. El silencio en el foro era ensordecedor. ¿Sabes cuántos programas de televisión siguen transmitiéndose 40 años después de haberse grabado? Preguntó Edgar, mirando directamente al presentador. Casi ninguno. ¿Sabes cuántos comediantes han logrado que sus personajes traspasen fronteras, idiomas, generaciones? El presentador había palidecido completamente. Se daba cuenta de que esto no era una simple discusión. Esto se había convertido en algo mucho más grande. Roberto creó un universo, continuó Edgar. Un universo donde la pobreza no era motivo de vergüenza, donde la amistad era más importante que el dinero, donde los niños podían ser niños sin que nadie los juzgara. En ese momento, algo inesperado sucedió. Desde las gradas del público, una mujer se puso de pie. «Edgar tiene razón», gritó. «Este señor no sabe de lo que habla». Otra persona se levantó. Luego, otra. En cuestión de segundos, todo el público estaba de pie, aplaudiendo a Edgar Vivar. Pero eso no era todo. En la cabina de control, los productores estaban viendo algo que jamás habían visto. Las redes sociales literalmente explotando. Los trending topics cambiaron en tiempo real. Número fuera de Televisa. Respeta a Chespirito. Hashtag Edgar tiene razón. Hashtag presentador arrogante. Los comentarios llegaban a una velocidad imposible de seguir. Edgar Vivar es un caballero defendiendo a su amigo. ¿Cómo se atreve este tipo a insultar a Chespirito? Televisa tiene que sacarlo del aire ahora. Mi abuelo lloraba viendo El Chavo, y este idiota lo llama básico. Pero lo que realmente cambió el curso de la historia fue lo que pasó después. Desde la cabina de control, llegó una voz por el audífono del presentador. «Tienes una llamada en línea. Es Florinda Meza». Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños. La mujer que había sido su compañera de vida y de trabajo durante décadas. El presentador se quedó helado. ¿En vivo?», tartamudeó. «En vivo», confirmó la voz en su audífono. Edgar Vivar, que había escuchado, sonrió por primera vez en todo el programa. «Creo que alguien quiere hablar contigo», le dijo al presentador. La línea se abrió, y la voz de Florinda Meza llenó el foro. «Buenos días. Soy Florinda Meza, y estoy viendo su programa desde casa». El presentador tragó saliva. «Buenos días, señora Meza. Es un honor». «No», lo interrumpió Florinda,
con una firmeza que atravesó la pantalla. No es un honor, es una vergüenza. Lo que acabas de hacer en Televisión Nacional no solo es una falta de respeto hacia Roberto, es una falta de respeto hacia millones de personas que crecieron con sus programas, que encontraron alegría en momentos difíciles gracias a su trabajo. Su voz era calmada, pero cada palabra caía como un martillo. Y lo más triste es que lo haces desde la comodidad de un foro, sabiendo que él ya no está aquí para defenderse. El presentador intentó hablar, pero Florinda no había terminado. Roberto dedicó su vida entera a hacer reír a la gente, a crear momentos de felicidad. Y tú dedicas tu tiempo a destruir, a burlarte, a demostrar lo pequeño que eres comparado con él. En ese momento, desde las redes sociales llegó una avalancha de apoyo que nadie había visto antes. Artistas, políticos, deportistas, gente común. Todos defendiendo el legado de Chespirito. Pero lo que realmente destruyó al presentador fue lo que dijo Florinda al final. Roberto siempre decía que el humor verdadero es el que une a las personas, no el que las divide. Hoy has demostrado que no entiendes nada sobre humor verdadero. Y colgó. El silencio que siguió fue absoluto. El presentador miraba las cámaras sin saber qué decir. Su carrera se estaba desmoronando en vivo, segundo a segundo, y él lo sabía. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Crees que el presentador se merecía esta confrontación pública? Lo que siguió después de esa llamada fue algo que nadie en la historia de la televisión mexicana había visto antes. El presentador se quedó ahí, paralizado, mirando a las cámaras con una expresión que era una mezcla de shock, pánico y humillación. Intentó recomponer su postura. Forzó una sonrisa que no convenció a nadie y balbuceó. Bueno, creo que hubo un malentendido. Pero Edgar Vivar, que seguía de pie, lo interrumpió. No hubo ningún malentendido. Todos escuchamos perfectamente lo que dijiste. En ese momento, el teléfono del programa comenzó a sonar. Y no paró de sonar. Los productores, desde la cabina de control, veían con horror cómo las líneas se saturaban completamente. Llamadas de todo México y Latinoamérica. Otra llamada en línea, anunció el productor por el audífono. Es Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, Kiko. Otro de los actores emblemáticos de El Chavo del Ocho. El presentador negó frenéticamente con la cabeza, pero ya era demasiado tarde. La línea se abrió. ¿Se puede saber qué clase de persona eres? La voz de Carlos sonaba indignada. Roberto nos dio trabajo durante décadas. Nos trató como familia. Y tú tienes el descaro de burlarte de él en Televisión Nacional. Señor Villagrán, yo no me estaba burlando, solo daba mi opinión. Tu opinión, lo interrumpió Carlos, vale absolutamente nada comparada con el legado que dejó Roberto. Mientras tú juegas a ser famoso por 5 minutos, él construyó algo eterno. Pero lo que realmente hizo colapsar la situación fue lo que pasó en las redes sociales. Los números que llegaban desde la cabina de control eran imposibles. Fuera de Televisa, había alcanzado el primer lugar mundial en Trending Topics, en 15 minutos. Los ejecutivos de Televisa, desde sus oficinas, veían con horror cómo la imagen de la empresa se desplomaba en tiempo real. Las acciones de la televisora comenzaron a caer en la bolsa de valores. Los patrocinadores empezaron a llamar preguntando si iban a retirar sus anuncios del programa. Artistas internacionales que habían crecido viendo El Chavo comenzaron a pronunciarse. Eugenio Derbez escribió: Chespirito es historia viva de la televisión latinoamericana. Cualquiera que no lo entienda, simplemente no entiende nada de entretenimiento. Jaime Camil tuiteó: Roberto Gómez Bolaños merece todo el respeto del mundo.
Este presentador merece todo el desprecio. Pero fueron los mensajes de la gente común los que realmente destruyeron al presentador. Mi papá murió el año pasado, y lo último que vimos juntos fue El Chavo del Ocho. Este tipo no tiene corazón. Chespirito me enseñó que la pobreza no es vergüenza. Este presentador me enseña que la arrogancia sí. Tengo 45 años y cuando estoy triste, pongo El Chavo. No es humor básico, es medicina para el alma. En Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, los hashtags se multiplicaban en diferentes idiomas, pero con el mismo mensaje: indignación total. En el foro, el ambiente se había vuelto insoportable para el presentador. Los técnicos habían comenzado a susurrar entre ellos. Los camarógrafos evitaban hacer contacto visual con él. Incluso el personal de limpieza, que normalmente era invisible durante las grabaciones, se había detenido a observar el desastre que se desarrollaba en vivo. María Antonieta de las Nieves finalmente habló. Roberto siempre nos decía que el respeto se gana, no se exige, dijo con lágrimas en los ojos. Tú has perdido hoy el respeto de millones de personas. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Desde las gradas del público comenzaron a cantar. Primero una voz tímida, luego dos, luego todo el público completo. ¡Qué bonita vecindad, la que vivo yo! La canción de entrada de El Chavo del Ocho llenó el foro mientras las cámaras captaban cada segundo de lo que se había convertido en un funeral profesional en vivo. El presentador miraba alrededor, desesperado, buscando alguna señal de apoyo. No la encontró. Los técnicos lo miraban con desprecio. Los camarógrafos movían la cabeza negativamente. Hasta su propio equipo de producción había comenzado a distanciarse físicamente de él. En su audífono sonó la voz del director general de Televisa. Necesito verte en mi oficina, inmediatamente después del programa. Pero el programa seguía en vivo, y las llamadas no paraban de llegar. Tenemos en línea a Rubén Aguirre, anunció el productor. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. No, suplicó el presentador al audífono. Por favor, no más llamadas. Pero la línea ya estaba abierta. Joven, la voz de Rubén sonaba cansada pero firme. Roberto era un caballero en todos los sentidos de la palabra. Era un genio creativo que revolucionó la comedia latinoamericana. Y sobre todo, era un hombre bueno. Usted no tiene ni la más mínima idea de lo que significa ser un verdadero comunicador. Roberto comunicaba valores, amor, esperanza. Usted solo comunica su propia ignorancia. El sudor comenzó a correr por la frente del presentador. Sus manos temblaban visiblemente. El maquillaje se le corría por las mejillas. En ese momento, desde la cabina de control, llegó otra noticia devastadora. Los patrocinadores principales están retirando sus anuncios. Coca-Cola, Bimbo y Telcel acaban de cancelar sus contratos. En tiempo real, durante el programa. En ese momento, lo impensable sucedió. El presentador comenzó a llorar. En vivo, frente a millones de personas. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico. De un hombre que se daba cuenta de que había destruido su carrera en menos de una hora. Yo no quise, balbuceó. Edgar Vivar, que había permanecido de pie durante todo este tiempo, mostró una última vez por qué Roberto Gómez Bolaños había elegido bien a sus amigos. Se acercó al presentador con una dignidad que contrastaba brutalmente con el estado patético en el que se encontraba el hombre. «Mira», le dijo Edgar, su voz más suave ahora. «Todavía tienes oportunidad de aprender algo de esto». Roberto siempre decía que todos cometemos errores, pero la diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo
es lo que haces después del error. Puedes seguir justificándote, seguir buscando excusas, seguir creyendo que el mundo está equivocado y tú tienes razón. O puedes entender que acabas de faltar el respeto a la memoria de un hombre que le dio alegría a medio continente y disculparte de verdad. El presentador levantó la vista, con los ojos rojos y la cara descompuesta. Edgar, yo... No me lo digas a mí, le dijo Edgar señalando a las cámaras. Díselo a ellos, a los millones de personas que crecieron amando a Roberto, a los niños que todavía ven sus programas, a las familias que se reúnen alrededor de sus personajes. Díselo a la gente que acabas de lastimar con tu arrogancia. En ese momento, el presentador se dio cuenta de que tenía solo dos opciones: humillarse públicamente pidiendo perdón, o terminar de destruir lo poco que quedaba de su reputación. Las cámaras lo enfocaron en primer plano. El silencio era total. Y lo que dijo después quedó grabado para siempre en la memoria de la televisión mexicana. Yo... lo siento, murmuró el presentador con la voz quebrada, las lágrimas corriendo libremente por su rostro descompuesto. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras sonaron vacías, desesperadas, como el último intento de un hombre ahogándose por agarrarse de cualquier cosa. Edgar Vivar lo miró con una mezcla de lástima y decepción. Roberto siempre decía que las disculpas sinceras se demuestran con acciones, no solo con palabras, le dijo antes de caminar definitivamente hacia la salida del foro. María Antonieta lo siguió, y con ella, todo el público. En cuestión de minutos, el presentador se quedó prácticamente solo en el foro, rodeado únicamente por técnicos y camarógrafos que lo miraban como si fuera un animal herido. Las cámaras siguieron rodando, captando cada segundo de su humillación. Pero lo que estaba pasando fuera del foro era aún más devastador. En la cabina de control, los productores veían con horror cómo los números en redes sociales alcanzaban cifras históricas. Fuera de Televisa, 2.8 millones de menciones en una hora. Respeta a Chespirito. 1.9 millones de publicaciones. Presentador arrogante. 1.2 millones de tweets. Pero no eran solo números. Eran personas reales, con historias reales, expresando su indignación de maneras que nadie había visto antes. Un video se volvió viral en cuestión de minutos. Una abuela de 78 años llorando frente a la televisión diciendo: «Roberto me acompañó durante 40 años, todos los días. Este señor no sabe el daño que acaba de hacer». Otro video mostraba a un padre explicándole a su hijo de 8 años por qué la gente estaba tan molesta. «El Chavo del Ocho es especial, mijo. Es como si alguien se burlara de tu juguete favorito, pero multiplicado por millones de niños». Los patrocinadores no esperaron ni siquiera a que terminara el programa. Bimbo fue el primero en emitir un comunicado. «Nos deslindamos completamente de los comentarios vertidos en el programa matutino de Televisa. Bimbo siempre ha respetado y valorado el legado de Roberto Gómez Bolaños». Coca-Cola siguió inmediatamente. «Los valores de nuestra empresa no se alinean con las declaraciones irrespetuosas hacia figuras queridas de la cultura latinoamericana». En total, 7 patrocinadores principales retiraron sus anuncios del programa antes de que terminara la transmisión. La pérdida económica inmediata para Televisa se calculó en más de 10 millones de pesos. Pero el daño no era solo económico. Las otras televisoras comenzaron a tomar ventaja de la situación inmediatamente. TV Azteca anunció una programación especial dedicada íntegramente a Roberto Gómez Bolaños. Canal 5 reprogramó toda su tarde para transmitir episodios clásicos de El Chavo del Ocho. Hasta las estaciones de radio se sumaron, dedicando programas completos a analizar lo que había pasado y a defender el legado de Chespirito. En Televisa, el teléfono del director general no paraba de sonar.
llamadas de otros artistas exigiendo que el presentador fuera despedido inmediatamente, llamadas de anunciantes preguntando si era seguro seguir asociados con la empresa, llamadas de políticos pidiendo declaraciones oficiales. El escándalo había trascendido completamente el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, en el foro, el presentador había logrado recomponerse lo suficiente para intentar cerrar el programa. Bueno, creo que hemos tenido una mañana intensa, tartamudeó, tratando de sonar normal. Pero las cámaras no mentían. Se veía destruido, sudoroso, derrotado. Nos vemos mañana, murmuró, aunque él mismo sabía que probablemente no habría un mañana. El programa terminó con una imagen que se volvería icónica. El presentador sentado solo en el foro vacío, con la cabeza entre las manos, mientras los créditos rodaban sobre él. En las redes sociales, esa imagen se convirtió inmediatamente en meme. Cuando te das cuenta de que acabas de arruinar tu carrera en vivo. El momento exacto en que la arrogancia encontró su precio. Así se ve a alguien que no entendió que hay cosas sagradas en este mundo. Pero la historia no había terminado. En los pasillos de Televisa, una reunión de emergencia había comenzado. Y las decisiones que se tomarían en esa sala cambiarían para siempre el destino del presentador. ¿Tú crees que Televisa debería haberlo despedido inmediatamente o darle una segunda oportunidad? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La reunión de emergencia en las oficinas de Televisa duró exactamente 20 minutos. No porque fuera una decisión difícil de tomar, sino porque necesitaban tiempo para redactar el comunicado de la manera más diplomática posible. A las 2:30 de la tarde, 3 horas después de que terminara el programa, Televisa emitió una declaración oficial. La empresa se deslinda completamente de los comentarios vertidos esta mañana. El presentador ha sido suspendido indefinidamente mientras se evalúa su situación contractual. Suspendido indefinidamente. En el lenguaje de la televisión, eso significaba solo una cosa: despedido. Pero el castigo no se quedó ahí. Durante los siguientes meses, el presentador se volvió prácticamente un paria en la industria del entretenimiento mexicano. Ninguna televisora quiso contratarlo. Ninguna estación de radio se atrevió a darle trabajo. Incluso las plataformas digitales lo rechazaron. Su nombre se había vuelto tóxico. Mientras tanto, algo hermoso comenzó a suceder. Los programas de Chespirito experimentaron un resurgimiento que nadie esperaba. Las nuevas generaciones, que habían escuchado sobre la controversia en redes sociales, comenzaron a buscar los episodios clásicos para entender por qué la gente defendía tanto a Roberto Gómez Bolaños. Y cuando los vieron, lo entendieron inmediatamente. Los ratings de El Chavo del Ocho subieron 300% en las semanas siguientes al escándalo. El Chapulín Colorado se convirtió trending topic por motivos positivos. Las frases de los personajes volvieron a escucharse en las calles, en las escuelas, en las oficinas. Era como si toda Latinoamérica hubiera decidido, de manera colectiva, honrar la memoria de Roberto recordando por qué lo amaban tanto. Edgar Vivar, en una entrevista posterior, resumió perfectamente lo que había pasado. Roberto siempre decía que el respeto no se pide, se gana. Él se ganó el respeto de varias generaciones siendo auténtico, siendo bueno, siendo generoso. Y cuando alguien trata de ensuciar eso, la gente reacciona para proteger lo que ama. 3 años después del escándalo, el presentador intentó regresar a la televisión con un programa pequeño en una televisora local. En su primer programa, pidió disculpas públicas por lo que había dicho sobre Chespirito, pero ya nadie lo escuchaba. Había aprendido la lección más dura que puede aprender alguien en el mundo del espectáculo. Hay cosas en este mundo que son más grandes que tu ego.
Hay legados que no se tocan. Hay recuerdos que son sagrados. Y hay personas que, incluso después de muertas, siguen siendo más queridas y respetadas que tú jamás lo serás. Roberto Gómez Bolaños construyó un imperio de cariño que sobrevivió a su muerte. El presentador construyó una carrera de arrogancia que se destruyó en una sola mañana. Y esa es la diferencia entre dejar un legado y ser solo una nota al pie en la historia de alguien más grande que tú. Porque al final, la gente siempre recuerda quién les dio alegría y siempre olvida a quienes intentaron quitársela.